¿Qué es el área y cómo se calcula? El área es la superficie que ocupa una figura plana. La referencia que tomamos es la de un cuadrado. Si este cuadrado tiene de lado 1 metro, imaginaos que cada una de esas cuadrículas grandes miden 1 metro por 1 metro, 1 metro de alto y 1 metro de ancho, entonces la superficie de ese cuadrado sería exactamente 1 metro cuadrado. Tomemos otra figura, por ejemplo un rectángulo. Si yo sé que cada cuadradito mide 1 metro cuadrado, solo tengo que contar los cuadraditos de los que está compuesto mi rectángulo para saber cuántos metros cuadrados ocupa. En este caso, si los contáis, son en total 20 metros cuadrados. Normalmente, cuando tenemos una figura de este tipo, no nos paramos a contar de uno en uno el número de cuadraditos que tenemos, sino que decimos que tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 cuadraditos a lo largo y 1, 2, 3, 4 cuadraditos a lo alto. Tenemos 5 por 4, 20 cuadrados. Eso, en el caso de las áreas, lo que quiere decir es que si conozco cuánto mide uno de los lados del rectángulo y el otro lado del rectángulo, puedo calcular directamente su área. Es decir, el área del rectángulo es lo que mide la base por lo que mide la altura. Si la base y la altura están expresadas en metros, el área serán metros cuadrados. Si la base y la altura están expresadas en centímetros, el área serán centímetros cuadrados. Si la base y la altura están expresadas en milímetros, entonces el área serán milímetros cuadrados. Y así con absolutamente cualquier unidad de longitud que utilicemos. Entonces, recordemos, el área del rectángulo es tan sencillo como medir la base y la altura y multiplicarlos. El área es base por altura. Veamos otra figura. El triángulo. En este caso, puede ser un poquito más difícil contar los cuadrados porque no son exactos. Como veis, tenemos trozos de cuadrados. Pero podemos hacer otro razonamiento. Podemos dibujar un rectángulo de tal forma que al partirlo por la mitad, utilizando la diagonal, nos dé dos triángulos iguales. Si estos dos triángulos son iguales, cada uno de ellos tendrá un área que será la mitad de la del rectángulo. Y la del rectángulo sabíamos calcularla. Tendríamos que contar cuánto mide de ancho, en este caso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 metros, por ejemplo, y de alto 1, 2, 3, 4. El rectángulo tendría un área de 7 por 4, es decir, 28 metros cuadrados. Pero decíamos que el triángulo es la mitad del rectángulo. Entonces, en lugar de 28, medirá 14 metros cuadrados. Es decir, que el área de este triángulo es la base del rectángulo por la altura del rectángulo partido por 2, la mitad de la área del rectángulo. Fijaos, como aquí tengo un triángulo que me encaja muy bien en un rectángulo, es muy fácil ver, pero funciona también aunque tenga otro tipo de triángulos. ¿De acuerdo? Este triángulo es escaleno, cada uno de sus lados es diferente y no me encaja perfectamente en un rectángulo. Pero si dibujo la altura del triángulo, sí que me encaja en dos rectángulos. Podéis ver cómo este trozo del triángulo es igual que este trozo y este otro trozo del triángulo es igual que este trozo blanco. Por lo tanto, como los trozos en blanco son iguales que los trozos en verde, el área que ocupa el triángulo es la mitad otra vez que el área que ocupa ese rectángulo. Y la altura del triángulo, que es esta, es la misma que la altura del rectángulo. Y la base del triángulo sigue siendo la misma que la base del rectángulo.
Por lo tanto, sigue funcionando exactamente igual. Base por altura sería el área del rectángulo. Base por altura partido por 2, es decir, la mitad del rectángulo, es el área del triángulo. Conociendo cómo se calcula el área de un rectángulo y cómo se calcula el área de un triángulo, podemos conocer y calcular el área de cualquier figura poligonal. Imaginaos que tenemos una figura poligonal irregular como esta, que a priori parece bastante complicado calcular su área. Pero siempre podemos dividir una figura poligonal en distintos rectángulos y triángulos. Si yo puedo dividirla en rectángulos y triángulos, puedo medir sus lados, sus bases y sus alturas y calcular el área de cada uno de los trozos. Así, el área de la figura total sería la suma de los distintos trocitos, de las áreas de los distintos trocitos. Por lo tanto, no es necesario aprenderse muchas fórmulas para calcular áreas de polígonos. Lo importante es recordar que el área de un rectángulo es base por altura, que el área de un triángulo es la mitad y que cualquier otra figura se puede descomponer en rectángulos y en triángulos.